Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 52 del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52 dice: Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El viernes veíamos esa acción impulsiva de Pedro, cuando al ver cómo una multitud armada con espadas y con palos prendieron a Jesús, lo que hizo Pedro fue desenvainar su espada y cortarle la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Que bueno, como dato curioso te diré que en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 18 y versículo 10, se nos dice que este hombre se llamaba Malco. Lo que más destacábamos de esta acción de Pedro era la incoherencia de caminar con Jesús, pero a la misma vez seguir cargando espadas. O somos cristianos o somos cortadores de orejas. Pero las dos cosas no se puede a la vez. Y es por ese motivo que el Señor Jesucristo le dijo de inmediato a Pedro: vuelve tu espada a su lugar. El Señor le dio una orden. El apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 26: airaos, pero no pequéis. Es lícito enfadarse. Es lícito en un momento dado enojarse por alguna situación que quizá no nos gusta, no nos agrada. Pero lo que no es lícito y lo que no está permitido es pecar en medio de ese enfado. Podemos llegar a entender el enfado de Pedro por esa injusticia que se estaba llevando a cabo con el Señor. Claro que lo podemos entender, pero lo que no se puede defender bajo ninguna circunstancia es el pecado y usar la violencia para tratar de solucionar algo. Por eso Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. La madurez cristiana no consiste en no equivocarse nunca, porque eso es prácticamente imposible, el no equivocarse. La madurez espiritual también consiste en saber rectificar cuando Jesús nos está mostrando que nos hemos equivocado. Hay veces que la mayor victoria espiritual consiste en detenernos, en guardar silencio, en someternos completamente a la palabra de Dios. La palabra que Jesús usó para que Pedro abandonara esa acción es el verbo vuelve. Vuelve la espada a tu lugar. Y esa palabra vuelve es la palabra abandonar, la palabra apartarse. El llamado de Jesús fue abandonar, fue a apartarse de esa manera incorrecta de actuar, que por otra parte es lo que literalmente significa el arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento es un cambio en la mente, es un cambio en el corazón, es un cambio de dirección que una persona lleva. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, esa persona se está volviendo del pecado para volverse a Dios. Por eso Pedro tenía que volver su espada a su lugar. Bueno, es muy probable que quizá la gran mayoría de nosotros nunca tendremos una espada, ¿verdad? Una espada literal. Sin embargo, sí tenemos espadas espirituales que usamos también para herir. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 12 y en el versículo 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es decir, que hay palabras que producen heridas tan profundas como si fueran hechas por espadas. Con nuestras palabras, nosotros podemos ridiculizar, desacreditar, humillar, amenazar, calumniar, manipular y un sinfín de cosas más. Pero si tú estás usando tu boca para soltar ese tipo de palabras que son como golpes de espada, lo que tienes que hacer es volver tu espada a su lugar. Santiago nos enseña en el capítulo 3 y en el versículo 9 que con nuestra boca nosotros bendecimos al Dios de los cielos, pero también a su misma vez estamos maldiciendo a los hombres. Y esto no debe ser así, dice Santiago.
De nuestra boca no puede salir ninguna palabra corrompida. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Es de sabios callar si lo que vamos a decir son palabras como golpes de espada. Ahora, fíjate qué interesante esto. Porque Jesús no le pidió a Pedro que se deshiciera de la espada, que la tirara. No. Él le dijo que volviera su espada a su lugar. ¿Por qué? Porque la espada en sí no es mala. Lo que es malo es usarla fuera de tiempo o usarla en el lugar incorrecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 13 y en el versículo 4 que aquel que hace lo malo tiene que tener miedo a las autoridades porque no en vano la autoridad tiene espada. Es decir, la espada es buena cuando se usa correctamente. Bueno, no solamente la espada, es que así suceden con todas las cosas en la vida. Todo tiene un lugar legítimo, pero fuera de ese lugar se vuelve peligroso. La autoridad tiene su lugar, pero no se puede usar para abusar. La disciplina tiene su lugar, pero no se tiene que convertir en maltrato. La corrección tiene su lugar, pero siempre se tiene que hacer con mansedumbre. La justicia, por supuesto, tiene su lugar, pero no puede convertirse en venganza. Del mismo modo, el enfado tiene su lugar, pero no se puede dar el paso hacia el pecado. Ahora bien, ¿por qué no podemos usar la espada? Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El verbo tomar habla de tomar una decisión. Habla de personas que escogen la espada como forma de resolver los problemas, los conflictos de la vida. Jesús está revelando aquí un principio espiritual muy interesante que dice que aquello que tomamos, aquello que escogemos como instrumento, es lo que va a terminar moldeando nuestra propia vida. Quien adopta constantemente la violencia, al final va a vivir rodeado de violencia. Quien utiliza el engaño, vivirá rodeado de engaño. Quien vive humillando a los demás, tarde o temprano será humillado. La Biblia dice clarísimamente en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el libro de Oseas, en el capítulo 8 y en el versículo 7, dice que el que siembra torbellinos, el que siembra vientos, recogerá torbellinos. Lo que no podemos pretender es sembrar desprecio y recoger cercanía. Sembrar miedo y recoger amor. Lo que no podemos pretender es sembrar violencia y pretender recoger amabilidad. El que decide tomar la espada, a espada perecerá. Proverbios capítulo 26, versículo 27 dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice que el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Esto nos enseña que el mal tiene un efecto retorno. Si siembras mal, recogerás mal. La Biblia nos enseña una y otra vez que los métodos destructivos al final terminan volviéndose contra quienes lo utilizan. Por eso no tomes la espada como método de vida. No seas una persona violenta. No seas una persona áspera. Vuelve la espada a su lugar. Apártate de la ira. Apártate de todo lo que tenga que ver con violencia. Porque quizá tú piensas que la espada te está defendiendo, pero no, eso es todo lo contrario. En realidad, esa espada te está destruyendo. La violencia nunca va a traer paz. La venganza nunca va a sanar un corazón. Y devolver mal por mal nunca nos hará más fuertes ni más felices. Solamente nos hace parecernos a esa persona que nos hirió. Por eso Jesús sigue dándonos el mismo mensaje que le dio a Pedro. Vuelve tu espada a su lugar. No permitas que la injusticia de otros te convierta en una persona injusta. No permitas que el odio de otros llene tu corazón de odio. No permitas que las heridas que te han hecho se conviertan en armas para herir.
vuelve la espada a su lugar. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos, Señor. Gracias por el fin de semana que tú nos has permitido tener. Oramos, Señor, para que tu presencia pueda acompañarnos, no solamente hoy lunes, sino durante toda la semana que tenemos por delante. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte, me encanta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Me gusta mucho leer los comentarios, paso un buen rato leyendo los comentarios, viendo las diferentes enseñanzas que las diferentes congregaciones están dando. Así que comparte aquí en los comentarios de este vídeo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.